Y el Padre, hay deseos en el corazón del Padre, y eso se lo muestra al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere del Padre. Es decir, que el Padre tiene la voluntad del Padre, se la da a conocer al Espíritu Santo, y todo lo que el Espíritu Santo hace en la tierra, porque Dios está en medio de nosotros, Cristo está en medio de nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que hace el Espíritu Santo lo hace a través de su iglesia. Y nunca van a ocurrir cosas que el Padre desea hacer si no encuentra corazones dispuestos a servir. Quiero que me vaya entendiendo esta idea. El Padre tiene un deseo, tiene una voluntad, tiene un propósito, y el Espíritu Santo es el encargado de ejecutar esa obra, pero Él no la va a hacer, sino es el que va a tocar los corazones para que la iglesia sean los que estén dispuestos a servir. Es decir, que todo lo que el Espíritu Santo hace, lo hace a través de la iglesia, a través de personas y corazones que están dispuestos a servir. Una de las más grandes mentiras de Satanás es hacernos creer que no tenemos un lugar aquí, o que no tenemos nada para dar, que no tenemos nada valioso para dar. Eso es una de las más grandes mentiras de Satanás. Si quieres, vente acá, Cris. Acá, mira, aquí adelantito. Hay un lugar especial para ti. Tú no oyas, tú sí, mantente allá. Pero acuérdense que les pido el apoyo, que el equipo de alabanza estén aquí. Eso me dan paz en mi corazón y me hacen sentir que me hacen sentir feliz. Gracias. Yo sé que tienen muchas cosas que hacer, pero les pido eso, por favor. Una de las mentiras más grandes de Satanás es que hacernos creer que no tenemos nada para dar. Pues yo que tengo que dar, ya tienen todo, tienen lo necesario. Quiero que me acompañe a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Y lo voy a leer en dos versiones. Primero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero después lo voy a leer en otra traducción que se llama la PDT, que es Palabra de Dios para Todos. Primera de Corintios, capítulo 2, es un versículo que seguramente, o son unos versículos que seguramente ya he escuchado muchas veces. Primera de Corintios, capítulo 12. Primero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 12, versículo 13 dice: entre todos hay algunos que no son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos, aquí viene lo interesante, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Ahora se los quiero leer en otra versión. Esta la traigo aquí en mi celular, en la versión PDT, que es 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Pero quiero hacer énfasis en unas palabras que utiliza aquí esta versión. Ya sea judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte. Diga después de mí: formar parte. A ver, más fuerte: formar parte. Para formar parte de un solo cuerpo. Dice: a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Es decir, que una de las características que tiene la iglesia verdadera es que hemos sido llamados a formar, ¿qué? Están dormidos. Diga: formar parte. Ahora dígalo más fuerte: formar parte. Ok, una de las características más importantes de la iglesia verdadera es que dice aquí que a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, y fuimos llamados a formar, ¿qué? A formar parte de un solo cuerpo. Mentiras de Satanás como: mi hermano, ¿por qué no sirve? Es que no estoy listo. Esto es una mentira de Satanás. No estoy capacitado, no tengo mucho para dar, yo ya di lo que tenía que dar, yo ya serví lo que tenía que servir. Una vez estábamos mi esposa y yo, me invitaron a un lugar en la sierra, y era un congreso de jóvenes, y antes de que yo predicara,
dio unas palabras, un hombre, no era muy joven, pero tampoco era muy adulto, tendría unos 40 años de edad, tal vez. Y él salió y una de las palabras que dijo fue: yo ya no es mi tiempo de servir, yo ya di lo que tenía que dar, ahora le toca a otros. Y cuando escuché esas palabras realmente dije, yo no creo que sea así. Porque puedo recordar las palabras, por ejemplo, de un hombre como Caleb, que a sus 80 años Josué lo ve y dice, bueno, él ya está. Le dice a Caleb, mira, tú ya serviste mucho, ya no. La respuesta de Caleb, no. Es decir que todos hemos sido llamados para servir. Y la Biblia nos enseña que el deseo del Señor es hacer cosas, pero las va a hacer a través de su iglesia. Y el Espíritu Santo busca corazones que estén dispuestos a dar, dispuestos a servir. Pero escucho continuamente estas palabras: es que no estoy listo, es que no estoy capacitado, yo no tengo nada para dar. ¿Qué puede haber valioso en mí? Hay mucho, y hemos sido llamados para formar parte. La importancia y el lugar que tú tienes en esta casa con respecto al servicio. Algunos que piensan, bueno, es que no estoy capacitado, no sé qué decir. Acuérdate lo que dice en Jeremías, y quiero que me acompañe en Jeremías capítulo 1 versículo 4. Porque en un momento Jeremías trató de dar algunas de estas objeciones a la hora de servir. Es que no sé qué decir, qué voy a hacer, no sé mucho. Jeremías capítulo 1 versículo 4 dice: el Señor me dio el siguiente mensaje. Está hablando el Señor a Jeremías: te conocí aún desde antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Y ahí hay más excusas, ¿no? Estoy cansado, ya serví mucho, no estoy listo, no estoy capacitado, no tengo más para dar, no hay amor en esa iglesia, infinidad que podríamos decir. La objeción de Jeremías fue: soy demasiado joven. ¿Y sabes qué le contesta el Señor? Versículo 7: no digas soy demasiado joven. No digas no estás listo, no digas no estás capacitado, no digas ya no es tu tiempo, no digas ya serví mucho, no digas no tengo nada más para dar. Y todas las objeciones que pudiéramos tener. Dice, y fíjate cómo le dice: me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Es decir, que lo que está diciendo el Señor es: no digas que no es tu tiempo, no digas que estás cansado, no digas que ya serviste mucho, no digas que no tienes nada más para dar, no digas que esto, que el otro. Vas a hacer y vas a decir todo lo que yo te diga que digas. Es lo que le dice el Señor a Jeremías. El Espíritu Santo viene a habitar en cada uno de nosotros cuando hemos decidido por voluntad propia. Y repito y recalco, por voluntad propia, porque el Señor no tiene nietos. El Señor solamente tiene hijos. Es decir, que mis hijas no son nietas del Señor. Mis hijas deben de aprender a ser hijas de Dios, y por voluntad propia deben de ellas aceptar y recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Mi deber como padre es enseñarles, pero mis hijas van a tener que tomar la decisión de seguirle. Ahora yo como padre voy a dedicar mi vida para estarle enseñando. Entonces, en el momento, no importa que hayamos nacido en cuna cristiana, que realmente es un término que estaría mal usado, porque la cuna no es cristiana, ¿verdad? Los que somos cristianos somos nosotros cuando por nuestra propia decisión hemos decidido o no seguir a Cristo. En el momento que yo recuerdo, les he comentado, mi mamá desde que tenía 1 año me llevaba a la iglesia, pero es a partir de entre los 12 y 13 años de edad que yo decido seguir a Cristo por mi propia voluntad, y es entonces cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, y cada uno recordará ese momento. Y cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, viene, habita en nosotros, y en ese momento nos imparte de sus dones. Hay dones en ti. Tú eres útil para el Señor. Cada uno de nosotros somos útiles para el Señor. El Padre da dones, el Hijo da dones, y el Espíritu Santo nos da dones. Esto lo enseñamos sobre todo cuando estudié
he dado la clase de neumatología, tomé una clase, un tiempo para hablar cuáles son los dones del Espíritu Santo, pero también aclarar que hay dones que da el Padre y dones que da el Hijo. ¿Cuáles son los dones que da el Padre? Porque cada uno de ustedes tiene un don, tiene algo para dar para el Señor. Y nacimos para servir. ¿Cuáles son los dones que da el Padre? Bueno, son esos talentos naturales que hay en nosotros. Algunos de ustedes son muy buenos para cocinar. Son muy buenas para cocinar. Ayer le regalaron a mi esposa, porque fue su cumpleaños el viernes, y le hicieron una gelatina muy rica. Eres muy buena. Tienes un don que te dio el Padre para cocinar. Algunos de ustedes tienen don increíbles para la música. Aquí, gracias al Señor, Dios nos ha traído gente con dones naturales para cantar, para tocar instrumentos. Hay quienes tienen don para hacer un montón de cosas, para habilidades para la carpintería, para la electricidad, para la plomería, para infinidad de cosas. Esos son los dones que el Padre nos da, esas habilidades naturales para hacer cosas. Ahora, ¿cuáles son los dones que da el Hijo? Bueno, nos explica la palabra de Dios, también se conocen como ministerios. Dice, algunos son apóstoles, otros profetas, algunos otros Dios los llamó para ser maestros, otros pastores, otros evangelistas. Esto ya tiene que ver con los ministerios. El Hijo Jesucristo, algunos les ha dado dones para llevar a cabo la obra del ministerio, que puede ser el apostolado, el profeta, los maestros, evangelistas o pastores. Y también están los dones del Espíritu Santo, que de hecho hace unos meses vimos toda una serie del Espíritu Santo y estuvimos hablando de los dones. Hoy no es el caso de hablar, pero son 9 y los dividimos en 3: dones de poder, dones de revelación y dones de inspiración. Es decir, que en el momento que el Espíritu Santo entra en nosotros y habita en nosotros, enciende dones que hay en nosotros y que son útiles para el Señor. El mensaje el día de hoy es para recordarte la importancia y el lugar que tú tienes en esta casa con respecto al servicio. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Vamos a ir nuevamente a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12 versículo 14. Dice: así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solamente una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo, y lo recalco, algunas partes del cuerpo parecieran las más débiles y menos importantes, y en realidad son las más necesarias. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de los que están aquí son parte del cuerpo de Cristo. Hay cosas en cuestión del servicio que son más visibles, otras que no son tan visibles, otras que podrían ser casi invisibles. Pero cada uno de nosotros somos parte del cuerpo. Y aquí dice, de hecho hay unas partes que no se ven, que podrían ser invisibles, pero son necesarias. A veces estas son las más necesarias. Es decir, que los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades que Dios te dio son necesarias en la iglesia. Eres necesario en esta casa. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres importante en el cuerpo de Cristo. Eres necesario en esta casa para los propósitos de Dios. Eres necesario. Te necesitamos en esta casa para los propósitos de Dios. Somos miembros necesarios, cada quien en su función. Hace también unas 2 semanas nuestra hermana Mari también nos hizo un pastel, excelente pastel, muy rico. Y cada uno de ustedes tiene distintas habilidades.
Eres necesario. No creas esas mentiras que ya no es tu tiempo, que no eres importante, que no tienes nada para dar, que no tienes nada para ofrecer. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado distintas habilidades, distintos talentos. Somos parte del cuerpo y somos necesarios. El versículo 25 dice, en el 23, perdón, 1 Corintios 12, 23 dice: y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero, así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Versículo 25, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Cuando entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes dones, diferentes talentos, diferentes habilidades, y que los podemos utilizar para los propósitos de Dios, eso nos ayuda a caminar en armonía. Dice, y que se preocupen unos por otros. Versículo 26 dice: si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Si una parte se le da honra, todas las demás partes se alegran. Lo que nos está diciendo es: si alguien está pasando por necesidad, todos los demás podemos sufrir, porque somos parte de un mismo cuerpo, estamos en el mismo camino. Si a alguno se le aplaude, todos los demás les celebramos los éxitos. Eso es parte de ser un cuerpo. Hoy, este día, este domingo, yo quiero honrar a quienes ya han entendido esta importancia del servicio. En esta reunión es posible gracias a aquellos que han entendido la grandeza del servicio. Y hoy, por ejemplo, tener esta reunión es posible gracias a aquellos de nuestros hermanos que vienen temprano, llegan a las 8 de la mañana, acomodan la silla en la que hoy usted puede estar sentado, limpian, los niños, que los niños puedan tener su clase. Es gracias a hermanos, a hermanas que han entendido, en la semana preparan su clase, se están capacitando, oran, o por lo menos tendrían que estar orando todos los viernes. Y toda esta reunión es posible gracias a que hay gente que ha entendido que viven para servir a otros. Y hoy simplemente les decía en la mañana, en la reunión que teníamos en la mañana, los animo, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, no recuerdo bien el versículo, pero dice: los animo, no olviden que todo el trabajo, todo el servicio que hacen para el Señor no es en vano. En lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, que hay grandeza, que hay un poder en el servicio. Y quizás trabajaron toda la semana, están cansados. Hermano, ¿por qué no llegaste temprano al servicio? Es que todos los demás somos el mayor ejemplo en Cristo. El servicio requiere sacrificio, pero eso lo va a... Entonces ya las canciones vienen a ensayar, se preparan. No, hoy no fue posible tener, pero sí tenemos transmisión, pero tener proyección, pero siempre ahí arriba que parecieran ser invisibles, pero hay un grupo de chicos a que a veces les gana el sueño. No es cierto, pero es posible que podamos tener, excepto el día de hoy, pero que podamos tener las letras ahí, un montón de cosas gracias a personas. Entonces yo quiero agradecerles, gracias los que sirven, son parte del equipo de servicio. Porque solamente les digo: permanezcan fuertes y constantes, trabajen para el Señor, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Pero también quiero animarte a ti a que le ofrezcas al Señor lo que Él ha puesto en tus manos. Es decir, quiero animarte a ti que le ofrezcas al Señor lo que Él ha puesto en tus manos. Porque la iglesia verdadera entiende que vivió para servir, que nació para servir. Hay una historia bien interesante que está en Números capítulo 20. Acompáñeme, Números capítulo 20. Y con esto quiero ilustrar algo que se me hace, sé que es demasiado importante que usted y yo lo podamos entender. Números capítulo 20. Números capítulo 20.
Versículo 14 dice, de hecho, si usted tiene en su Biblia, puede ver el subtítulo, dice, Edom le niega el paso a Israel. Y voy a leer algunos versículos. Dice, mientras Moisés estaba en Cades, envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje. Edom es lo que más adelante se convirtió en Amalek. Voy dándoles un poco de contexto histórico, porque ayer hablamos de Amalek y de una orden que Dios le dio a Saúl en contra de Amalek. Y aquí vamos a entender por qué. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos, verdad, esa instrucción que Dios le dio a Saúl, que tenía que destruir a Amalek? Bueno, Amalek es lo mismo que Edom. Y vamos a ver de dónde nace el deseo del Señor de decir, mi paciencia hasta aquí terminó. Les dio aproximadamente 500, 600 años de paciencia con Edom, con Amalek, hasta que llegó el momento que Dios frenó, porque la palabra de Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Sí. Pero más adelante, ¿saben qué dice también el mismo versículo? Pero no tendrá por inocente al culpable. Es decir, que Edom aquí tuvo una acción que provocó el enojo del Señor. Y le dio tiempo, le dio siglos para arrepentirse, hasta que con Saúl viene y le dice, ni modo, no se quisieron arrepentir, hay que destruirlos. Ahora, ¿de dónde viene Edom? Y ahorita les estoy construyendo toda esta línea de pensamiento para que me entiendan lo que más adelante va a venir, pero quiero poner como el contexto histórico. ¿De dónde viene Edom? Edom viene de Esaú. ¿Quién era el hermano de Esaú? ¿Quién? Jacob. Recordarán, eran dos hermanos, ¿no? Gemelitos. Estaba Esaú y Jacob, y recordarán todo ahí el pleito que traían. Bueno, de Esaú vienen los edomitas, que después se convierten en Amalek. Y de Jacob, ¿qué nación viene? Israel. De Jacob viene Israel. De hecho, Dios mismo le cambia el nombre a Jacob y le llama Israel. Y de ahí viene todo. Entonces, de estos dos hermanos gemelos, de Esaú nacen los edomitas, que después se convierten en más pueblos. Uno de ellos, los más fuertes, fue Amalek. De Jacob viene Israel, y de ahí vienen las 12 tribus. Entonces, poniendo ese contexto, vamos a leer, dice Números capítulo 20, versículo 14. Entonces Moisés estaba en Cades. Envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje. Esto es lo que dicen tus parientes, los israelitas. Tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto y allí vivimos un largo tiempo. Los egipcios nos maltrataron brutalmente, tanto a nosotros como a nuestros antepasados. Pues cuando clamamos al Señor, Él nos oyó y envió un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos acampando en Cades, la ciudad en la frontera de su territorio. Por favor, permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos, ni siquiera beberemos el agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real, sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey de Edom dijo, quédense fuera de mi territorio o saldré a su encuentro con mi ejército. Ok, voy a explicar un poquito más. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Moisés está con aproximadamente 2 millones de personas. Tiene poco que acaban de salir de Egipto. Van hacia la tierra prometida. Ese es el contexto histórico de lo que está ocurriendo aquí. Llega un momento donde tienen que atravesar por la tierra de Edom. El propósito del Señor es llevarlos a la tierra prometida. Entonces tienen que atravesar por la tierra de Edom. Enemigos. ¿Desde qué momento se hicieron enemigos Israel y el pueblo de Edom? Desde Esaú y Jacob. Y Moisés les dice, mira, tenemos que pasar por aquí. El propósito de Dios es que pasemos por aquí. Y le dice Moisés lo que leímos, ayúdanos, ¿no? Haznos el paro. Está diciendo, haznos el paro, mira, déjanos pasar por aquí, no te preocupes, vamos a tratar de no maltratar nada, ni siquiera vamos a tomar agua, y si tomamos algo, te lo vamos a pagar, pero necesitamos que nos ayudes, necesitamos cumplir el propósito de Dios, y eso incluye tu apoyo, tu colaboración.
Y hasta dice, Moisés le dice, te ruego que nos permitas pasar por ahí. ¿Y qué le contestó el rey de Edom? ¿No puso atención a lo que leímos? ¿Qué le contestó? A ver, vamos a leerlo. Versículo 18. Sin embargo, el rey de Edom dijo, ¿qué les dijo? Nanáis, ¿no? Nanáis. Quédense fuera de mi territorio o saldré y les voy a partir la mandarina, ¿no? En pocas palabras. Bueno, le dice, saldré a su encuentro con mi ejército. ¿Qué le está diciendo? Les dice, no. Y Moisés le está diciendo, acuérdate que, vamos a leerlo una vez más desde el versículo 14. Ya poniendo todo este contexto histórico para que lo podamos entender. ¿Sí? No se le olvide lo que le dije de Edom, de Amalek, todo esto. Ok, vamos a volverlo a leer para tener más entendimiento. Es una de las formas que debemos de aprender a estudiar la Biblia. Ok, vamos otra vez. Mientras Moisés estaba en Cades, recordemos, Moisés viene con 2 millones de personas, tiene poquito que acaban de salir, tiene probablemente meses que acaban de salir de Egipto, y estaba en Cades. Estaba cerca de la tierra prometida. Envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje: esto es lo que dicen tus parientes, los israelitas. Tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados fueron a Egipto y allí tuvimos un largo tiempo. ¿Alguien sabe cuánto tiempo estuvo Israel en Egipto? No, eso fue en el desierto. Eso multiplíquelo por 100, 400 años. Ok. Los egipcios nos maltrataron brutalmente, tanto a nosotros como a nuestros antepasados. Versículo 16. Pero cuando clamamos al Señor, Él nos oyó, envió un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos acampando en Cades. O sea, tiene poquito que acaba de ocurrir eso. El versículo 17, por favor, permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos. Ni siquiera beberemos el agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio. Le está diciendo, mira, tenemos que cumplir el propósito de Dios. La venimos pasando mal. 400 años esclavos, pero el Señor nos habló, nos dijo que hay que ir y conquistar la tierra prometida, y necesitamos que nos hagas el paro, que nos ayudes, que trabajemos como un equipo, como familia, como un solo cuerpo, en unidad. Ayúdanos, haznos el paro, no sean gachos. ¿Sí me están entendiendo? ¿Y qué le dice el rey de Edom? No. Dice, Zócote, Suchi, ¿no? Chusma. No. Le dice, sáquense de aquí. De hecho, si no se salen, les voy a enviar al ejército, les voy a partir su queso, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el servicio? Porque Edom pudo ser un facilitador para los propósitos de Dios, o pudo obstruir los propósitos de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre después de eso? Que regresan con Moisés y le dicen, no nos dejó. Se empiezan a poner bien nerviosos los del pueblo de Israel, y momentos más adelante es cuando empiezan a hablar y murmurar en contra de Moisés, que se enojan, y Dios les dice, ahora van a vagar 40 años por el desierto. Ahora, con esto no estoy diciendo que la culpa de que por lo cual Israel estuviera vagando 40 años en el desierto fue de Edom, pero ellos pudieron haber sido facilitadores, pudieron haber facilitado el propósito de Dios con Israel. Si les hubieran permitido pasar, no se hubieran tardado más de 40 meses, mucho hubieran sido 40 meses, lo que después se convirtió en 40 años. No es toda la culpa de Edom, porque tienen gran culpa cuando empiezan a murmurar, pero se empiezan a poner nerviosos, y es cuando empiezan a murmurar y dice, nos sacaste para matarnos, Moisés, y vamos a morir de hambre, y tenemos sed. Y más adelante es el episodio cuando Moisés tiene que golpear la roca para que salga agua, pero después murmuran, y los cielos como que se cierran por ellos. Ahora, Edom pudo haber sido facilitador,
Pudo haber sido un colaborador a los propósitos de Dios y permitir pasar a Israel, pero había algo en ellos que que guardaban rencor, no pudieron perdonar. Sabían lo que había pasado desde Saúl y Jacob y no pudieron perdonar esas viejas rencillas. Es por eso que Dios les da, les carga parte de la culpa por la cual Israel no pudo entrar, excepto de Josué y Caleb. Y viene la maldición, le dice: ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Y todos ustedes, toda esta generación se va a morir. Por lo que murmuraron, muchos errores que cometieron, pero en gran parte tuvo que ver Edom, que no les permitió pasar en ese momento y obstruyó también los propósitos de Dios. No fueron colaboradores, no fueron facilitadores a los propósitos de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el servicio? Que usted y yo podemos ser facilitadores para los propósitos de Dios, o podemos decir no. No. Es muy grave no ser colaborador con Dios. Es muy grave no ser parte de un equipo. Hay un lugar para ti en esta casa. Hay tareas que nadie va a tomar porque son para ti. Ay, siempre que vengo a la iglesia veo cómo esto siempre está mal hecho, está desacomodado, eso está más conectado. Quizás sea una asignación que Dios quiere que tú hagas. Hay cosas, hay tareas en la casa de Dios que nadie más va a hacer porque son tuyas, son para ti. Cuando sirves al Señor, hay sacrificio. Y cuando estamos dispuestos a trabajar como equipo, lo que hizo Edom fue no perdonar, guardar ese rencor en su corazón, y no fueron facilitadores para los propósitos de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Había sacado de la esclavitud de Israel, los iba a llevar a atravesar por el desierto, un viaje que no iba a durar más de 40 meses. Pero dijeron: no, nosotros no vamos a colaborar. Háganle ustedes, háganse bolas, pero por aquí no van a pasar. ¿Sabes, mi querido hermano? Cuando muchas veces cuando decimos no estoy listo, me refiero al servicio, no estoy listo, no es mi tiempo, no tengo nada más para dar, ya serví mucho tiempo, ya estoy cansado. Lamentablemente no tuvimos la pantalla, pero quería ponerles mínimo cuatro palabras que Dios nos ha dado como iglesia, CFN Tultitlán, hacia dónde nos quiere llevar, cosas que Él quiere que hagamos. Mi querido hermano, cuando usted dice no, estoy cansado, ya no quiero servir, te necesitamos. No vaya a ser que nos estemos teniendo la actitud de Edom de decir: no somos parte, hazle tú como puedas. Yo les quería poner, pero ustedes las conocen, palabras, cosas que Dios nos ha dado, y te necesitamos a ti. Necesitamos, hay dones, hay talentos, hay habilidades, asignaciones que solamente tú puedes hacer. Y cuando servimos al Señor, ¿requiere una inversión? Claro que sí. Requiere invertir tiempo, esfuerzo, trabajo. Pero vale la pena la inversión. Ahora, siguiendo la historia que le estaba contando en Números, cuando vamos a 1 Samuel, lo tocamos el tema la semana pasada, pero quiero que me acompañe. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, es la historia que hablamos. Esta historia ya pasaron casi 600 años de lo que leímos en Números. 1 Samuel capítulo 15 dice: cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado: he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Recordemos que Amalek son los mismos que Edom. Y aquí está diciendo lo que ocurrió, lo que acabamos de leer en Números. Es decir, el Señor tomó a Edom, y la actitud que tuvo de Edom de no querer ser equipo, de no querer aceptar que eran una familia y no querer ser facilitador para los propósitos de Dios. Y lo tomó como algo personal el Señor, y le dio casi 600 años para arrepentirse, hasta este momento que da la orden y dice: he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros. ¿Qué puedo aprender yo aquí? Que cuando no
no me conecto con lo que Dios quiere hacer en un lugar, en el lugar que Dios nos puso, que Dios nos estableció. Cuando no me conecto, solamente me conecto con mis propias necesidades, lo que yo necesito, lo que pienso, y se me olvida, o no se me olvida, sino simplemente soy solamente un espectador y no soy parte de lo que Dios está haciendo. Eso me cierra el cielo. Es lo que vimos con la nación de Edom. Se cerraron el cielo, y dice, se opusieron a los propósitos que yo quería hacer. No les facilitaron el camino, se lo hicieron más difícil, se lo hicieron más complicado. Cuando yo sirvo al Señor, le abro los cielos, no solamente a mi casa, sino a mis generaciones. Cuando yo he aprendido a servir al Señor, le abro el cielo a mis generaciones. Aquí vemos lo que ocurrió con Edom. Cerró el cielo por siglos, por generaciones y generaciones, hasta que hay un momento después de 600 años que dice, ya tengo que ajustar cuentas con ellos. Se opusieron, nunca se unieron a los planes, al propósito. Al contrario, ellos decidieron oponerse. Cuando yo sirvo al Señor, le abro los cielos a mis generaciones. Una de las cosas que a mi hermano y a mí, mi mamá nos enseñó siempre fue la grandeza de servir al Señor. Y hizo un buen trabajo mi mamá. Hizo un buen trabajo. Nos enseñó. De hecho, y hoy con orgullo puedo decir que aquí está mi papá y metido en las cosas del Señor, pero él mismo lo ha platicado. Y me dice, en una ocasión mi papá se cansó y dijo, se cansó de ver a mi mamá involucrada en la iglesia, las cosas del Señor. Y él nos cuenta que en un momento él le dijo, pues te vas a tener que decidir, o sirves al Señor y a los hermanitos a la iglesia, o a mí. Y me dice, ¿sabes qué me dijo? No me des a elegir, porque ni pensarlo. Él dijo las cosas del Señor. Y dice que mi papá se hizo como chiquito y ahora está aquí, ¿verdad que sí? Luego ya les cuenta bien la historia. Y nos enseñó eso. Hay en una ocasión el Señor Jesús dijo, aquel que no aborrece a padre o a madre. Ahora, ¿qué estaba queriendo decir eso el Señor? Parafraseando, aquel que no aborrece a padre o a madre por mi causa o por servirme a mí, no es digno de servirme, no es digno de ser un discípulo. ¿Qué está diciendo? Que seamos groseros, que los ofendemos. No, aquel que ha permitido que el Espíritu Santo entre en él y que empiece a entender la grandeza del servicio, tiene que modificar sus prioridades, las prioridades en su vida. Y muchas veces esas prioridades afectan con la familia. Pero aquel que entendí, y yo lo sé, y sé que hay muchos de ustedes, no sé si fuera el caso aquí, pero sobre todo en Oaxaca, conocíamos gente que su familia los corrieron de la casa por servir al Señor. Porque aquel que ha entendido que sirve a Cristo, que sirve a sus hermanos, tiene que hacer modificaciones. Tiene que hacer modificaciones en hábitos, en prioridades. Eso significa aborrecer a padre, hermano. No es estar en pleito, no es estar en discusión. Pero sí, si los ideales que estaba llevando mi familia no van de acuerdo ahora con los del reino, yo prefiero los del reino. Y tengo muchas veces que hacer ajustes. Y muchas veces, y eso mi papá les podrá dar una plática de eso, de cómo cuando decides seguir al Señor, decides servir al Señor, tienes que modificar un montón de hábitos, de prioridades. Y muchas veces tu familia te va a dar el cortón. Mi papá también es un claro ejemplo de eso. Y no nosotros, sino hermanos. Y me dice, es increíble. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, pues Dios no es injusto. A ver, diga después de mí, Dios no es injusto. Ahora dile al que tienes al lado, Dios no es injusto. Ok. ¿Estamos claros? Dios no es injusto, pero vamos a seguir leyendo. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen.
¿Estás sirviendo a Cristo? ¿Estás sirviendo a tus hermanos? Te necesitamos. Hay un lugar para ti. En esta iglesia siempre va a haber un lugar para ti. Tienes algo en tus manos para dar. Involúcrate en algo. Algunas áreas de servicio son más visibles, otras pueden ser menos visibles, hasta podrían ser invisibles, pero todas son importantes. Todas esas áreas son necesarias. Te necesitamos. Y aquí dice: el Señor no es injusto, porque no olvidará todos esos ajustes que tuviste que hacer para seguirme sirviendo. Todos esos momentos que tuviste que entrar en conflicto con la familia porque se chocaban los principios del reino con los principios o tradiciones de la familia. De repente decidimos seguir a Cristo. Amamos, honramos a nuestra familia, pero quien se ha entregado a Cristo con todo su corazón, no me dejará mentir, muchas veces hasta te tienes que separar de algunos miembros de la familia porque van totalmente en contra de los principios del reino. Por eso el Señor Jesús dijo: hey, no crean que yo he venido a que todos amor y paz. Dice: yo he venido a traer espada. Y eso se refería, hay momentos donde o me sigues a mí, o tomas tu cruz, o sigues viviendo como vivías antes. El mayor ejemplo lo tenemos en Cristo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y aquí tenemos el mayor ejemplo de que el servicio conlleva sacrificio. ¿Ya está ahí? Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como que fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a los privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Aquí nos está hablando de dos aspectos. Nos está hablando de la exaltación de Cristo, pero esa exaltación vino cuando primero hubo sacrificio. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La iglesia verdadera entiende el poder del servicio y sabe que nació para servir para los propósitos del reino de Dios y no oponerse a ellos. Pablo nos enseña lo que leímos en la primera carta de Corintios, que cada uno de nosotros recibimos dones. Lo hablaba, los dones que da el Padre, los que da el Hijo, los que da el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos una asignación que cumplir. Y si Dios nos trajo a este lugar, Dios nos trajo a esta casa. Había un canto viejito que si se lo sabe Sam, y si alguien más se lo sabe, decía: Dios no nos trajo hasta aquí. ¿Alguien lo cantó alguna vez? Para volver atrás. A ver, ¿quién sí lo cantó alguna vez? Levanta su mano. Órale. ¿Qué más decía? Aquí a poseer la tierra que nos dio. Y luego el coro como decía: y aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré. Y repetía: nos trajo aquí a poseer. Pero el principio decía: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. No nos hizo pasar por esas tribulaciones, por esos momentos de fuego, de prueba, de bendiciones, de respuesta a oración, para de repente decir: hasta aquí, Señor. Porque los propósitos de Dios para esta iglesia,
hay, ¿cómo les podrá decir? Tenemos desafíos muy grandes como iglesia. Tenemos como iglesia, CFN Tultitlán, tenemos desafíos muy grandes. Y no podemos ser solamente expectantes. Cuando servimos, adoramos a Dios. Cuando servimos, le estamos diciendo al Señor que vale la pena el sacrificio que hago. Pero también al servir es como que tomamos una llave que abre los cielos a mis generaciones, no solamente a mí. O los puede cerrar, como fue el caso de Edom. Cerró la puerta de la bendición. Si cerramos la puerta del servicio, cerramos la puerta a las bendiciones de Dios a mis generaciones. Por eso yo creo que este es otro de los temas más importantes. Lo vemos con el caso de Obed Edom. En la Biblia había un hombre que se llamó Obed Edom, que en un momento de una situación difícil decide servir al Señor y decide tomar el arca del pacto que representaba la presencia de Dios y guardarla, cuidar de ella. Y hay un momento donde David se entera que Obed Edom la tenía. Dice en la Biblia que la actitud que tuvo Obed Edom de servir, de cuidar el arca del pacto, Dios trajo una bendición. Y dice que cuando estuvo ahí el arca del pacto hubo una gran bendición. Pero después viene David y la recupera y la intenta llevar. No hicieron las cosas de la manera correcta. Por ahí a algunos se le ocurre tomarla, pero no la tenía que agarrar, y se muere y las cosas salieron medio turbias. Pero la Biblia nos enseña que por la actitud de servicio que tuvo Obed Edom, no solamente los cielos se le abrió a él. Usted puede ver las genealogías, sobre todo en Crónicas que se mencionan las genealogías. Cuando se menciona a Obed Edom, siempre aparecen también hijos, nietos y bisnietos de Obed Edom. Es decir, lo que me lleva a entender que Obed Edom, con su actitud de servicio para las cosas del Señor, no solamente hizo que hubiera una bendición en su casa solamente para él, ni siquiera solamente en ese momento, sino sus generaciones. Porque usted puede leer las genealogías y aparecen siempre hijos, nietos y bisnietos de Obed Edom. Como iglesia, les repito, me hubiera encantado ponerles algunas de las profecías, de las palabras que Dios nos ha dado, promesas, asignaciones que Dios nos tiene como iglesia CFN Tultitlán. Y te necesitamos. Hay asignaciones que no las hemos podido hacer porque nos ha hecho falta ayuda, nos han hecho falta manos. Se los digo con toda sinceridad en mi corazón. Nos han hecho falta manos y hemos tenido que decir, cuando hemos hecho convocatorias, yo sé que muchas veces han respondido muy bien, pero muchas veces en vez de irnos sumando, y hay asignaciones que tenemos, desafíos muy grandes como iglesia. Aquel que solamente se convierte en expectante, pero poco a poco empieza a convertirse después solamente en crítico. Y la mayoría de las veces los críticos de la iglesia y el estilo de la canción y la predicación y esto y lo otro muchas veces vienen de personas que solamente son expectantes. Pero cuando te involucras, cuando eres parte, sabes que servir es un sacrificio, pero que el servicio, con mi servicio, no solamente estoy adorando a Dios, sino también estoy abriendo la bendición en mi generación. Y mi llamado hoy a los que ya sirven en esta casa es decirte: sigue esforzándote, sé constante. Dios no es injusto para olvidar todo lo que hemos hecho para el Señor. Y mi llamado también hoy es para los que no lo están haciendo, que podamos entender que aquí hay un lugar para ti, que te necesitamos. Hay un lugar para ti. Necesitamos gente ahí arriba. Hoy, por ejemplo, no tuvimos la pantalla porque necesitábamos gente que nos ayudara a detectar ciertos errores, porque los mismos que tengo aquí en el piano los tengo enseñando a jóvenes y los tengo en multimedia, y necesitamos más gente.
En el servicio a Dios hay que sacrificar. Muchas veces en el servicio a Dios hay que darlo todo. Hay que darlo todo. Hay que arriesgar. Si no, pregúntale a Jesús si el servicio no es un sacrificio. Él fue el que nos enseñó a servir. Y por eso dice: haya pues en vosotros este mismo servir que hubo también en Cristo. Queremos orar para que Dios bendiga a nuestra familia, bendiga mi matrimonio, bendiga a mis hijos. No hay exaltación si primero no hay sacrificio. Mijito, ¿cómo quieres que bendiga a tu familia si te estás oponiendo a lo que yo quiero hacer en el lugar que te puse? Y en vez de ser un colaborador, miren, Abraham tenía un suegro, su padre de Abraham se llamaba Taré. Agrega después de mí Taré. Y Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y te mostraré la tierra que te daré. Le da una asignación, un propósito. Y Abraham, entre las personas que se llevó a su padre, que se llamaba Taré. Y Taré parece ser que era un hombre que no era muy entendido con los propósitos de Dios. Pasan 25 años y de hecho Abraham se desespera porque no ve la promesa cumplida. Les recomiendo, vayan a ver la película de Su único hijo. No sé si todavía está en el cine, pero narra un poco la historia de Abraham, los 3 días de recorrido. Pero a lo que voy es que este hombre se me hizo bien interesante, porque en la semana estaba viendo un mensaje y precisamente estaban hablando de esta situación. Decía: ¿sabes qué significa Taré? Significa el que retrasa. De hecho, decía, Taré significa el que retrasa. Y me quedó, y que quiero compartirte esta enseñanza que la escuché con respecto a Abraham y Taré. Es a partir del momento en el que muere Taré, es como que las cosas se empiezan a acelerar en la vida de Abraham. Viene el hijo y las cosas empiezan a salir como eran los propósitos de Dios. Parece ser que Taré el padre de Abraham, fue una persona que no le ayudó mucho a Abraham, más bien como que lo fue retrasando. Y no hablemos de Lot, también fue otra de las personas que Abraham se llevó, y también era un hombre que no entendía bien los propósitos de Dios, un hombre que solamente vio para sí mismo. De hecho, hay un momento donde se para, se cansa, hay pleitos, y otro de los hombres que se llevó a Abraham fue Lot. Y le dice: mira, ya no podemos seguir juntos, estamos hacia los propósitos que Dios nos quiere llevar, hacia la asignación, pero no podemos caminar juntos, elige tú. Y dice que Lot vio la ciudad donde estaba Sodoma y Gomorra, y la vio muy bonita, muy padre. Dijo: eso está muy padre. Y Abraham le dijo: elige tú, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, y viceversa. Porque Abraham sabía que a donde iba Dios lo iba a bendecir, porque estaba tratando de cumplir los propósitos de Dios. Lot solamente estaba viendo para él mismo. Pero Lot fue una carga para Abraham. Hay un momento donde tiene que irlo a defender, lo secuestran, tiene que ir a recuperar. Luego, cuando viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, tiene que intervenir otra vez Abraham. Su padre también fue alguien que le estuvo frenando. Tristemente he visto cómo personas jóvenes han tomado una mala decisión a la hora de casarse, y tanto hombres como mujeres que Dios tenía una asignación, un propósito, se casaron con la persona equivocada y les retrasó un montón, o simplemente se borró todo lo que Dios tenía. En la vida de Abraham, Taré y Lot fueron hombres que retrasaron un montón los propósitos de Dios en su vida. Y se me hace bien interesante ver que Taré significa el que retrasa. La iglesia verdadera sabe que su vida cambia, sus prioridades cambian cuando conoce al Señor. Y tendremos que tomar decisiones que cambien nuestra vida. De hecho, vemos que Dios juzgó a Edom por no unirse a los planes de Dios, por no hacer equipo con Israel. Lo leímos ahí en Números capítulo 10. Dios juzgó a Edom porque no quiso unirse a lo que Dios estaba haciendo ahí en ese lugar. Oramos: y Señor, bendice mis hijos. Yo declaro la bendición en mi familia, en mi matrimonio, porque nos encantan.
nos gustan esos mensajes que nos hablen de lo que podemos recibir de parte de Dios, pero aquellos mensajes que nos desafían o que nos hablan de responsabilidad, eso lo saltamos, decimos, no, esto no, yo quiero la bendición, lo tomo, lo arrebato, y nos encanta, y es parte del mensaje también. De hecho, mis mensajes a veces podían ser más cargados en ese sentido. Dios te da, Dios te va a bendecir, y es parte. Pero esos mensajes que nos hablan de responsabilidad, los tratamos de saltar. No, eso no nos gusta. Pero la Biblia dice que hay más bendición en dar que recibir. Mi mensaje el día de hoy es a los que ya están sirviendo y decir, no te canses, esfuérzate, Dios no es injusto, y Él no olvidará todo aquello que con tanto amor hemos hecho para Él. Él no olvidará cuando has tenido que aborrecer a padre, a madre o a familia. Cuando digo aborrecer, no es ser grosero, no es, sino simplemente has tenido que ajustar, que cambiar prioridades, hábitos, por unirte a lo que Dios quiere hacer contigo y en el lugar donde Dios te plantó. Quien les podrían explicar mucho también de eso. Cada uno de ustedes dice, yo he tenido que dejar, sí. Pero quien les podrían, quien yo sé de manera también muy que han estado con esas luchas, son varias personas de ustedes que han tenido que aborrecer a padre, a madre. Ahora, no estoy diciendo que, repito, no quiero que se malentienda, no estoy diciendo que no honres, que no, pero acomodamos ahora prioridades, hábitos, horarios, agenda, porque decimos, aquí el Señor nos plantó eventos, actividades. Quienes pueden entender mucho esto, y que yo he estado trabajando muy directamente con eso, por ejemplo Jazz y Chris, que yo creo que en otra etapa de su vida no lo habían visto, y yo les he enseñado, y no es que estén peleados con familia, de hecho mucha de su familia conoce al Señor, pero están alineados muchas veces a otros propósitos, y yo he trabajado mucho porque de esa forma nos abrimos el cielo para nuestras generaciones. Y yo recuerdo cuando mi pastor tenía todos quieren, cuando se habla estábamos en el instituto bíblico, y cuando se habla de Dios te va a enviar a las naciones, todos quieren ir a Europa, todos quieren ir a Finlandia, a Estados Unidos, a Cancún, y cuando hubo una necesidad de irse a la sierra, nadie quería. Y mi esposa y yo fuimos los que levantamos la mano y dijimos, y un montón de gente, ¿verdad? ¿Cómo te vas a ir ahí? ¿Tú no fuiste llamado para hacer esas cosas? ¿No? Hasta me llaman por teléfono y ajustamos un montón de cosas. Fuimos a servir al Señor porque entendíamos que el servicio era un sacrificio, y la iglesia verdadera sabe que su vida tiene que cambiar. Pregúntemelo también a mí. Tuvimos que dejar trabajo, dar toda nuestra vida. Y Dios honra muchas veces. Yo estaba seguro, se los he platicado, yo estaba seguro que cuando fuera a platicar con mis papás, estaba seguro que mi papá me iba a decir, estás loco, eso es una... y me iba a decir, no, ¿para qué gastamos tanto en tu preparación, universidad? Y Dios honra, porque aunque Él no estaba involucrado en las cosas del Señor, Él dijo, está bien, hazlo. Yo sé, parafraseando por unas cosas que me dijo, yo sé que tú naciste para hacer eso. Y yo sí dije, wow, yo no esperaba esa respuesta de mi papá. Y quizás ahora a mí me pueden ver predicando, pastoreando, pero muchas veces yo llegaba, y lo sigo haciendo para que no se me olvide, pero pues ahora no puedo hacer yo todo. Y llegábamos, y antes de que llegara todo, barrer la tarima, porque va a subir el pastor con mi pastor Carlos. Hay que barrer, hay que trapear a los domingos tempranito. Y a veces sí me calaba y decía, pero yo no fui creado para hacer eso, ¿no? Es para tocar. Y cuando me ponía y tenía que llegar, ay, sí, Dios trabajando en mi corazón. Dios trabajando en mi corazón. Y cuando todos querían los llamados para ir a las naciones, sí, pero cuando era el tiempo de ir a Oaxaca o a la sierra, nadie, muy pocos. Porque es un sacrificio. Claro que el servir al Señor es un sacrificio. Y hay que darlo todo.
Números capítulo 10 versículo 29. ¿Ya está ahí? Ya se durmió, ya se enojó conmigo. Hoy vengo un poquito filoso también, perdónenme. Pues les estoy pastoreando. ¿Esto que le estoy diciendo es ser pastor? Nadie. Dos, tres. Números capítulo 10 versículo 29. Un día Moisés le dijo a su cuñado Hobab, hijo de Reuel el madianita: vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque Él nos dijo, yo se lo daré a ustedes. Voy a explicar nuevamente el contexto. Moisés se encontró con los de Edom que le dijeron: ni más, no te vamos a ayudar, hazle como tú quieras, no quiero ser equipo contigo, púdrete. Algunos, se los digo con honestidad, algunos de mis hermanos me han dicho eso y cosas peores cuando les he dicho: hermano, esfuércese más. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión. Entonces Moisés sabe que Dios los llamó para un propósito. Se acerca con un hombre que se llamaba Hobab y le dice, estoy ahí en el versículo 29, un día Moisés le dijo a su cuñado Hobab, hijo de Reuel el madianita: vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque Él nos dijo, yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel. ¿Y qué le dijo? Versículo 30. No iré otra vez. No manches, imagínate, Moisés, primero los de Edom y luego, ¿quién era Hobab? ¿Quién era Hobab? ¿De qué relación tenía con Moisés? Su cuñado. Le dice: mira, Dios tiene unos propósitos bien padres, necesito que me ayudes. ¿Y qué le dice Hobab? No. Y fíjate su respuesta: debo regresar a mi propia tierra y a mi familia. Le dice: yo no quiero problemas, yo me voy a mi casa, tengo cosas que hacer. Y le dice Moisés, versículo 31, por favor, ayúdanos, no nos dejes. Rogó Moisés: tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar. Ve, sé nuestro guía. La versión Reina Valera dice: sé nuestros ojos. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo dice que algunos son ojos, otros manos, otros cabeza, otros pies? Le dice: te necesitamos. Moisés le está diciendo: te necesito, ayúdanos. Si vienes con nosotros, te compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará. Y su cuñado Hobab le dice: no. Nuevamente Moisés se topa, y eso, mis queridos hermanos, es a veces es un golpe bien duro como líder o como pastor, cuando dices: el Señor nos quiere llevar para esto, a este proyecto, tenemos este desafío, pueden ayudarnos. Y no iremos. Lo que le dijo Hobab es: voy a regresar a mi casa, a mi familia. Para servir al Señor muchas veces involucra dejar lo que hizo Abraham: deja tu tierra, tu parentela. Es decir, hacer un sacrificio. Y Hobab le dice: no puedo. No quiso al momento. Pero si seguimos leyendo, parece ser que después hubo algo que Dios trabajó en su corazón. Porque parece, no lo narra, no dice si sí fue, si no fue, nada más dice que al momento dijo que no. Pero parece ser que después Hobab se arrepintió y regresó con Moisés y le dijo: está bien, vamos, me uno a tu proyecto, me uno a lo que Dios quiere hacer. Porque dice el versículo 33: así que después de salir del monte del Señor marcharon por 3 días, y el arca del pacto del Señor iba con ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Cada día continuaban el viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre de ellos. Es decir, que este hombre Hobab, Dios le había hablado a Moisés que lo necesitaban, porque él tenía el don que Dios le había dado para hacer como una especie de GPS. Decirle:
Por eso Moisés le dice, tú conoces aquí, conoces los lugares, tú nos puedes indicar si vamos hacia acá, hacia acá. Y la primera respuesta de Obab es no. Tengo que ir con mi familia, tengo que ir a mi casa, no quiero meterme en problemas. Aquí mejor, hasta aquí te doy la bendición, que Dios te ayude, ¿no? Dios te bendiga. ¿Pero por qué? Porque más adelante lo van a ver con mi esposa, Jueces, ¿verdad? Ustedes los que están en el taller de mi esposa, van a encontrarse ay, se me olvidó, ahí el nombre de una mujer que parece ser que fue, que no fue jueza. No estoy seguro si fue, no, otra mujer. Una mujer que el rey Sisara viene, pum, y le rompe, que se oponía al pueblo de Israel, viene y le parte la mandarina en gajos, y era descendiente de Obab. ¿Qué les quiero decir? Lo tenía, nada más que yo creo que me ganaron las prisas y no lo anoté. ¿Sí? Ok. Perdón, me estoy haciendo bolas con los nombres, pero era familiar de Obab. Creo que era como su nuera, algo así. Es decir, que parece ser que en un momento se detuvo Obab y dijo, ¿qué estoy haciendo? Me voy a unir. Sé que Dios está con Moisés y voy a unirme a lo que Dios quiere hacer con ellos. Porque después de entonces, si fue Débora, perdónenme mi ignorancia teológica de este momento, fue Débora, creo que se casó con el hijo de Obab, algo así fue. Entonces parece ser que Obab en un momento dijo, ¿qué estoy haciendo? Y se unió a los propósitos de Dios a ese lugar, a ese momento. Mis queridos hermanos, hay un lugar para ustedes. Te necesitamos. Yo honro a Dios y me abro las puertas de bendición, no solamente a mí, a mis generaciones, cuando decido servirle al Señor. Y quiero terminar con Jueces capítulo 7. Sé que ya los dormí, los arrollé, pero yo sé que por lo menos 2, 3 me están cachando, me están entendiendo lo que les quiero enseñar. Jueces capítulo 7 dice, entonces, versículo 1, entonces Jerobal, es decir Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arod, el campamento de los ejércitos de Madián. Estaban al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Voy al versículo 3. Por tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o tenga miedo. Voy a repetir, a todo aquel que le falte valentía o tenga miedo. Una vez más, a todo aquel que falte valentía o tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Entonces Gedeón, hay un propósito de Dios. Gedeón tiene un ejército de más de 30,000 guerreros. Y Dios le dice, a ver, creo que aquí hay algunos que tienen miedo y que les hace falta valentía. Entonces, mira, mejor diles que se vayan a su casa, porque necesitamos gente que le entre, que sepa sacrificar. Y probablemente Gedeón dijo, bueno, se los voy a decir, pues el ejército es de 30 y tantos mil, unos 500, unos 1000, está bien. Va y les dice, miren, quienes se va a poner ruda la cosa, quienes sientan como miedo, estén cansaditos, les duele la pancita, cualquier cosa, pretexto, mejor regrésense a su casa. Y seguramente Gedeón había pensado, ustedes van 500, se nos va 1000, pero ¿cuántos se le fueron? ¿Cuántos? 22,000 de ellos se fueron a su casa y se quedaron solamente 10,000 a pelear. Eso para un líder es un golpe. ¿Qué pasó? Éramos 32,000. Bueno, yo les dije, a lo mejor así los iba a animar y dijeron, bueno, está bien. En un día tenía 32,000 y al otro día se le fueron 22,000. Pero resalto las palabras que dice, mira,
Y esas fueron palabras del Señor. Si alguno tiene miedo o le falta valentía, pues que se regrese a su casa. Y lo entendió Gedeón, dijo, pues eran 500, unos 1000, unos 2000. 22,000 dijeron, ahí nos vemos, Gedeón. Yo me tengo cosas que hacer en mi casa, tengo otros asuntos. Ya cuando esté todo tranqui, pues nos llamas y seguimos trabajando. No, el servicio requiere sacrificio. Si no, preguntémosle a Jesús, el mayor acto de sacrificio. Gedeón perdió 22,000 en un día. Y esos 22,000 fueron personas que no estuvieron dispuestos a sacrificar. Quisiera pedirles que nos podamos poner de pie. Espero no, mi intención con este mensaje no es ofender ni lastimar a alguien, es pastorearte y decirte que el servir al Señor es parte de algo intrínseco en aquellos que tienen el Espíritu Santo. Siempre va a haber un lugar aquí para ti. Hay asignaciones que solo tú puedes hacer. Así que yo quisiera que cerras tus ojitos. Ya estamos terminando. Cierra tus ojitos. Como iglesia CFN Tultitlán tenemos muchos desafíos. Muchos desafíos. Y te necesitamos. Te necesitamos. Dios te ha dado talentos, habilidades. No pienses que no tienes nada que dar. No pienses que no tienes nada que ofrecer. Pero hay un poder en el servicio. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Queremos exaltación? La exaltación viene después del sacrificio. Queremos que Dios bendiga nuestro matrimonio, nuestras generaciones. Eso es exaltación. Pero cuando el Señor te dice, ven, únete a la visión, únete a lo que yo estoy haciendo, y lo escuchamos y lo podemos ver. Cada uno de nosotros decidimos, yo me uno. Yo no quiero ser solamente un espectador. Y hay muchas formas en las cuales puedes involucrarte. Así que yo quisiera que un minutito pudieras permitir ahí que el Señor, ese es un momento donde, como en Gedeón le dijo, mira, si alguien tiene miedo o le hace falta valentía, puede quedarse en casa. Puede quedarse en casa. Y es un golpe terrible para un líder que de un día para otro se le fueron 22,000. Es un golpe duro para cualquier líder que de repente ¿dónde están los que se estaban uniendo a la visión de lo que Dios tenía en ese lugar? Y nosotros podemos colaborar con los dones, los talentos que Dios nos ha dado, los dones que el Padre, que el Espíritu, que el Hijo nos ha dado. Algunos son muy buenos para cocinar, otros muy buenos para plomería, para carpintería, para electricidad, para cantar, para tocar instrumentos. Siempre habrá necesidades en la casa de Dios. Pero cuando entendemos y podemos unirnos, y no solamente ser espectadores, sino colaborar. Siempre está eso desacomodado, siempre está sucio, deberían de pintarle ahí, deberían de limpiarle ahí. Es que tal vez esa es la asignación que Dios te da, y siempre está así porque nos haces falta. Señor, en el nombre de Jesús,
La iglesia verdadera entiende, ha entendido que el servir es algo que está en su naturaleza. Que todo lo que tú quieres hacer en esta iglesia no va a ser solamente por la obra del Espíritu Santo, sino tú la haces a través de personas que están dispuestas a barrer, a trapear, a limpiar, a acomodar una silla, a tocar, a cantar, a enseñar a los niños, a cocinar, a pintar, a acomodar cosas eléctricas, infinidad de cosas. Porque somos un cuerpo y nos necesitamos mutuamente. Yo no puedo decir a mis hermanos que no les necesito. Mis hermanos no pueden decir que no me necesitan. Porque si tú nos has puesto en esta casa, tú nos has puesto en esta iglesia, nos extiendes la invitación, podemos ser facilitadores y acelerar lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. O podemos solamente meternos como la tortuga en nuestro caparazón y solamente ver hacia nosotros. Señor, ayúdanos a entender, comprender la grandeza del servicio, la responsabilidad y el sacrificio que conlleva. Pero está ahí Filipenses capítulo 2. Haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que podamos ser la iglesia que sabe servir a Dios y a los hermanos. No queremos ser como Edom, que frenó lo que Dios quería hacer, incluso se le interpuso. O como Taré o como Lot, que retrasaron tanto lo que Dios quería hacer a través de Abraham. O como aquellos 22 hombres que un momento estuvieron con Gedeón, pero de repente decidieron regresarse a su casa. Quizás hemos sido como Abab, que cuando se nos ha pedido nuestra ayuda, nuestra colaboración, hemos dicho, no puedo, tengo muchas cosas que hacer. Pero después tú viniste, tocaste su corazón y fue parte importante y esencial en la historia del pueblo de Israel, a tal grado que después tuvo familia que fue tan grandemente usada en el reino de Dios, porque supo unirse a la visión, supo unirse a lo que Dios quería hacer en ese lugar. Señor, yo lo sé, mis amados hermanos, yo sé que muchas veces trabajo, cansancio, familia se interponen a lo que Dios quiere hacer. Pero si tú estás seguro que Dios te ha colocado en este lugar, sabes que este es el lugar y que hay evidencia en tu corazón que Dios está con nosotros. Mis queridos hermanos, te necesitamos. Y muchas veces se tiene que ajustar nuestra agenda. Pero termino con lo que dice Hebreos. Dios no es injusto para olvidar lo que con tanto amor, esfuerzo, sacrificio hemos hecho para Él. En el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. No deje de venir los martes a orar. Estamos orando este año. A partir de esta semana va a ser un año interesante, complicado, en tema de educación, de elecciones. Estamos orando por nuestra nación. Véngase a las 8 de la noche, de 8 a 9 estamos orando, estamos intercediendo. Si alguien dice, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo yo le podría hacer con respecto a lo que hablamos? Hágamelo saber a mí y yo le daré las instrucciones necesarias de lo que tiene que hacer. Que Jehová te bendiga, Jehová te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te mire con agrado y ponga sobre ti paz. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Recuerde que hay venta de alimentos y no se vaya sin despedirse de alguien. Estamos despedidos. It is